Buenas tardes a todos los que están presentes en esta tarde. Esperamos que el Señor quiera hacer algo con su palabra. Y quiero agradecer al ministerio del pastor Marcelino Guevara allá en el Estado de México, a la Iglesia Bautista Cristo Salva, quien tengo el gusto de conocer y es una iglesia amiga. Así, a ver si no se vicia. Ahí estamos bien. ¿Se oye bien? Bien. Bueno, y a todos los que están ya conectados en esta tarde a través del ministerio de la Iglesia Bautista Cristo Salva, yo quiero agradecerles el honor, el privilegio que me dan de tomar este tiempo para predicar su palabra. Espero en el Señor que pueda esta tarde, usted que está aquí de manera presencial, estuvo bueno eso, hermano, se fue la luz. Bueno, el diablo es astuto, ¿verdad, hermano? Sí. Lo bueno es que sí se oye la bocina, tampoco se oye, pero yo me oigo muy bien. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Sigue la transmisión? ¿Están tomando de otro lado sus datos? Ok. Bueno, agradecemos, hermanos, a su paciencia. Esperamos en el Señor que pronto regrese la luz y podamos ver. Y bueno, agradezco, ¿verdad? Vamos a aprovechar el tiempo. Agradezco al pastor Marcelino, como acabo de mencionar, por este ministerio. Y también quiero agradecer al pastor Gerardo Castro por el ministerio que tiene, por la bendición de tener la apertura para poder llegar a mayores jóvenes. Y quiero enviar un saludo especial a los jóvenes de la iglesia de Tlalnepantla y a cada uno de los seguidores que tiene en cualquier parte de este mundo. Vamos a abrir su Biblia, usted que está aquí con nosotros en esta tarde, en el libro de Lucas. Si usted está ahí en su casa, tome estos minutos para abrir su Biblia y que podamos de esa manera iniciar el mensaje. Me han pedido que aborde un tema muy complicado, muy difícil, en el sentido de ser amplio el tema. Este tema, la ansiedad y la depresión, es un tema sumamente importante. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y vamos a ir al versículo número 22. Del versículo 22 en adelante, nuestro Señor Jesucristo está hablando a los discípulos y una de las áreas que está enseñando precisamente es sobre la ansiedad, el afán y la ansiedad. Quiero leerles, si usted tiene su Biblia ahí conmigo, ábrala, léala. Mire, no hay nada que pueda mejorar el que usted escuche este mensaje, que usted tenga una Biblia ahí con usted, la pueda ver. Para los que están aquí, pues les pedimos que la abran. ¿Que ya todos abrieron su Biblia, hermanos? Bien, agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de estar aquí. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista por el tiempo. Dice la palabra de Dios: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y sigue en este mismo relato. Quiero llevarlos que me acompañen al versículo 29. Dice: vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Querido hermano, esta tarde déjame decirle que este tema de la ansiedad es amplio. Yo creo que debería haberse tocado la ansiedad y la depresión en otro momento. Vamos a intentar hacer una combinación. En el versículo 29, nuestro Señor Jesucristo está hablando por lo menos haciendo hincapié en el afán, está haciendo hincapié en la preocupación, está haciendo hincapié en la inquietud, está haciendo hincapié en la ansiedad. La ansiedad no respeta edad,
no respeta sexo, no respeta posición social. La sociedad puede afectar a cualquier ser humano. En cierto grado, todos nosotros tenemos ciertos momentos de ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por el miedo, por la ansia, la inquietud, la intranquilidad, la agitación, la congoja, la zozobra, la angustia, la tribulación o muchas veces una extrema inseguridad. La ansiedad comienza en la mente. La ansiedad, hermanos, es algo serio y es importante que nosotros podamos ponerle un poquito de atención. He escuchado predicadores a veces haciendo énfasis de la ansiedad como algo minúsculo, o aún con la depresión como algo relativamente no complicado. Respeto sus posiciones, pero difiero de ellos por cuanto la palabra de Dios nos habla de ella. Todos tenemos esos momentos de ansiedad, como les acabo de mencionar, y eso es cuando estamos preocupados, cuando estamos temerosos, cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados por algo. Es ahí cuando somos bombardeados en nuestros pensamientos. Cuando alguien está cansado, tenso y está en ese espacio de pequeñas crisis de ansiedad, los pensamientos le taladran y empiezan a tratar de dirigir la forma en que usted debe pensar, debe sentir e incluso debe actuar. Todos estos síntomas de la ansiedad, hermanos, desafortunadamente tienen su raíz en todas las presiones que vienen de manera externa en las cuales no podemos tener control. No se diga en esta etapa de la situación que nos tocó vivir ya por algunos meses a nivel mundial. La gente está en casa, una gran mayoría, presionada, angustiada, no sabe qué sigue. Todo eso genera estrés y después del estrés pasa en un gran número de casos a la ansiedad. La ansiedad, hermanos, sin control nos puede paralizar, controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por eso es que a veces los padres nos preocupamos por los hijos porque andan irritables, andan descontentos, andan con la cara de pocos amigos, andan con una actitud de repente que no se aguantan ni ellos mismos. A veces le atribuimos esto a la edad de la adolescencia hacia adelante, pero no tiene nada que ver con la edad. La ansiedad tiene todo que ver con la forma de pensar, tiene todo que ver con las presiones que recibes, de las cuales muchas veces no nos damos cuenta. Los padres generalmente no nos damos cuenta en una medida grande, porque a veces nuestra relación con nuestros hijos no existe. Los hijos crecen, de repente empiezan a aislarse, empiezan a tomar sus propias decisiones. Ahora déjeme decirle algo, Dios nos creó de una manera donde el ser humano a cierta edad, en la pubertad y después la juventud, la adolescencia, empieza a buscar esa independencia. Pero mis queridos hermanos, queridos padres, es normal que tu hijo busque esa dependencia. Como padres es importante estar al pendiente, estar al cuidado. No podemos dejarles completamente ser independientes porque todavía no pueden, en algunos casos, no pueden tomar decisiones que van a marcar el resto de su vida. Todo esto produce ansiedad y el estírale y el aflójale con los padres. Generalmente los jóvenes tratan de negociar con papá los permisos, tratan de negociar con papá los horarios, tratan de negociar con papá, los padres cristianos, con la vestimenta, con los horarios de la iglesia. Y todas estas presiones, desgraciadamente, empiezan a desencadenar, empiezan a generar un estado de irritabilidad, de rebeldía, y empiezan a provocar cierta ansiedad, la cual después puede salir del control. La ansiedad sin control, hermanos, es desastrosa.
La ansiedad sin control los puede llevar a tomar decisiones que se van a arrepentir el resto de su vida. Jóvenes, señoritas, adultos que han llegado al suicidio, empezaron por el estrés, continuaron por la ansiedad y muchas veces llegaron hasta la depresión. Vamos a hablar de eso un poquito al rato. Ahora, mis queridos hermanos, podemos nosotros llegar a crisis fuertes de ansiedad. Todos nosotros pasamos por momentos de ansiedad. Se fue la luz, ¿qué vamos a hacer? Ese es nuestro caso esta tarde. Y empezamos a preocuparnos, y yo vi ahí unos jóvenes y unos hermanos y hasta unas hermanas, ni saben de la luz, pero andan viendo ahí que pueden arreglar. Eso es ansiedad. Cuando algo sale de tu control y quieres ayudar, quieres hacer, pero no puedes hacer nada. Esas son pequeñas crisis de ansiedad. Eso es por mencionar cuando tienes tarea, cuando de repente estás batallando con el entendimiento de una materia, cuando de repente llegan los días de los exámenes, cuando llega la presión del fin de semana o el fin de mes en el trabajo. Todo eso te genera un estrés que si no lo aprendes a controlar con la ayuda de Dios, se va a desencadenar en la ansiedad. ¿Cómo podemos llegar a perdón, es una pregunta, cómo podemos llegar a esas crisis fuertes de ansiedad? Cuando se llega a esos momentos, hermanos, de crisis fuerte, grave, de ansiedad, es una sensación de ahogo, te falta el aire, sientes que te vas a morir, te estás desesperando, te empiezas a sudar, empiezas a desesperarte, entras en una angustia y sientes que es el último momento de tu vida. Es cuando ya la ansiedad ha tomado suficiente control de tus pensamientos. Y es ahí donde es necesario que alguien que pueda ayudarte médicamente hablando. Aún la ansiedad todavía está en un grado que no puede escribirse. Mire, la línea es muy delgada entre la ansiedad y la depresión. Hay quienes pueden padecer los dos. Los factores de la ansiedad son muchos: las malas noticias, la pérdida del trabajo, las calificaciones, no le echaste ganas, ya se te acabó el dinero de la quincena y ¿qué vas a hacer? Son muchos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es la solución? En los dos casos, cuando la ansiedad solamente son pequeños fragmentos de desesperación, de quebrarte los dedos, de que no sabes qué vas a hacer mañana, uno de tus hijos está enfermo, te acaban de decir o te acaban de diagnosticar una enfermedad, cualquier temor que pueda presionarte, si no aprendes a controlarlo, desafortunadamente puedes llegar hasta el hospital. En los dos casos, en aquellos donde hay síntomas o algunos fragmentos o algunas crisis de ansiedad, o en aquellos casos donde ya es crónica, donde ya es fuerte, donde ya entra la parte física, en la desesperación, en la angustia, en los dos casos, mis queridos hermanos, la solución está en Dios. Amén. Y en tu mente. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Gracias, hijo, la verdad es una bendición eso, me estoy asando aquí. Efesios, capítulo 4, el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
En el versículo 17 dice el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos allá, a las iglesias de Éfeso, les dice que deben andar, que deben dejar de andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mis queridos hermanos, uno de los factores que más está propiciando ansiedad generalmente es nuestros pensamientos hacia nuestro futuro inmediato o nuestro futuro a largo plazo. Los jóvenes no saben qué hacer y empiezan a ver si estudiarán una carrera, si Dios les llama, si solamente tienen que dedicarse a trabajar, establecer un negocio, y empiezan a batallar con sus pensamientos. Empiezan a tener pensamientos. Si tú eres un creyente, Dios quiere que tú entiendas que tus pensamientos ya no deben ser los pensamientos de la gente que no conoce a Jesús. Un creyente vive para la honra y para la gloria de Dios. Un creyente vive para servir a Dios en todas las áreas de su vida. Si tú eres un joven y estás batallando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Quítate los pensamientos materialistas. Quita de tu mente los pensamientos egoístas, que quieres tener una carrera para obtener dinero porque eso da éxito. Desgraciadamente, déjame decirte que el éxito no se mide cuánto dinero tú percibes. El Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lo más importante de un ser humano es que trascienda en su manera de vivir por el servicio a los demás. Como un cristiano, mis queridos hermanos, que dejes un legado en esta tierra, donde el día que tú tengas que partir con el Señor, todo el mundo pueda notar tu ausencia, porque estabas ocupado haciendo algo para el Señor. No todos van a ser llamados a servir de tiempo completo, queridos jóvenes. Eso es obvio y más que claro. Si tú no eres un joven llamado de tiempo completo, déjame decirte que estás obligado a servirle al Señor, ya sea en tu profesión, ya sea en un oficio. Tu mente debe ser servir al Señor. No escojas la profesión por lo que puedes percibir por la profesión. ¿Cuánta gente materialista cree que eso es el éxito? Mis queridos hermanos, tienen una buena cantidad de dinero, pero no hay quien les cure la ansiedad, porque eso no trae, hermano, cuando usted puede conseguir una gran cantidad de cosas materiales, eso no trae la felicidad. La felicidad es que tú disfrutes lo que tienes, sea poco, sea mediano o sea mucho. Ahora, mis queridos hermanos, regresando a esta área de la ansiedad, nosotros debemos ubicar nuestros pensamientos, nuestro problema. Para alguien que tiene problemas de ansiedad más agudos, mire, hay gente que padece ansiedad y ha llegado a los fármacos. Ahora, déjeme decirle algo. Si los fármacos fueron prescritos por un médico después de hacer algunos estudios, es correcto, puede usarlos. Pero si solamente son antidepresivos para calmar la ansiedad, le va a provocar problemas mayores. Generalmente, hermanos, la ansiedad puede salir con comunión con el Señor. Vamos a ver la solución aquí, con la comunión con el Señor, con la comunión en su palabra. Mire, mi querido hermano, como cristianos padecemos ansiedad por nuestro alejamiento con Dios. El pasaje que acabamos de leer dice que ahora andan en la vanidad de su mente. Un cristiano no tiene que estar en la vanidad del mundo. Un cristiano tiene que estar pensando qué es lo que Dios quiere de él. No busques lo que tú crees que Dios bendice a otros. Busca hacer lo que Dios bendice. No buscas que Dios bendiga lo que tú haces. Busca que hacer lo que Dios bendice. Dios bendice su palabra. Dios bendice su servicio. Dios bendice cuando le honramos y le glorificamos y le servimos. Ahora, mi querido hermano, el alejamiento con nuestro Dios, eso hace que nuestros pensamientos cambien. Hermano, mire, hay gente que está en la iglesia por algún tiempo, tiene cierta estabilidad emocional, tiene cierta estabilidad mental, porque la relación con Dios da estabilidad, da paz. Y a veces, hermano, por un trabajo, por una universidad, se van de la iglesia,
pensando que esta estabilidad la van a mantener por el resto de su vida, y esta estabilidad solamente la puede dar Dios a través de su palabra, a través de la relación con Él. Cuando hay un alejamiento con Dios, los pensamientos cambian. La misma Biblia habla de una mente reprobada. La Biblia nos enseña que si nosotros no tenemos cuidado y nos desviamos, nuestros pensamientos se pueden entenebrecer, que es lo que acabamos de leer aquí. Vea el versículo 22, aquí en Efesios 4:22, dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra... Mi querido hermano, como creyente, tú tienes que renovar tu forma de pensar. La gente del mundo puede pensar como se le pegue la gana, pero un cristiano tiene que cuidar su pensar de acuerdo a lo que nuestro Dios, nuestro Señor, Él espera que nosotros estemos haciendo. Toda acción empieza en un pensamiento. Toda acción luego se desarrolla en un hábito, y todo hábito finalmente se puede desarrollar en un estilo de vida. Y todo empieza en cuidar tu manera de pensar. Espero que te ayude un poquito más adelante. Nos dice el versículo 23: renueva tu manera de pensar al nuevo hombre. Limita tu manera de pensar y no le dé rienda suelta a sus pensamientos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar, hermanos, quiere decir aquí un cambio interno que puede producir después un cambio externo. Así es la vida cristiana. Cuando alguien padece ansiedad, hermanos, es alguien que generalmente no tiene nada de comunión con Dios. El pecado puede producir ansiedad. El pecado te puede llevar y te puede arrastrar desafortunadamente a estados de ánimo graves. Por eso es importante que tú empieces a entender y a guardar tu manera de pensar. Cuando hay preocupación, cuando hay ansiedad, cuando hay temores, cuando hay angustias, pueden resolverse transformando nuestros pensamientos. Tienes un pensamiento de congoja, que sale de tu control, que no sabes qué sucederá mañana. Ve a los pies del Señor y puedes decirle: Señor, yo sé que usted tiene control, no sé qué va a suceder mañana, voy a descansar en tu presencia. Amén. Señor, voy a descansar en tu presencia. El libro de Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú confías en Dios, todos los pensamientos que te pueden taladrar, mi querido hermano, si en algo es astuto el enemigo, si en algo es astuto el diablo, es en hacerte dudar de las promesas de Dios. Y cuando estas promesas de Dios, hermano, pueden ayudarte, pero si viene la duda, va a venir en tus pensamientos. Es ahí donde necesitas la lumbrera a tu camino, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es verídica, está comprobada. La palabra de Dios permanece para siempre. Tu estado de ánimo, tu actitud, tu reacción puede cambiar constantemente, pero la palabra de Dios no. Entonces déjate guiar por la palabra de Dios cuando estés pasando momentos de ansiedad. Viene el tiempo de pagar la renta, no sabes qué vas a hacer. Mira, hermano, los cristianos en el gran sentido de la palabra la tenemos sencilla. Tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. No sabes qué vas a hacer, solo tienes que decirle: Señor, mañana, pasado mañana, tengo este compromiso y las cosas no han salido bien. Señor, ¿usted quisiera proveer eso? Descansa en el Señor. Y el Señor puede hacer maravillas, hermanos. Dios sigue haciendo milagros. Pero aún si en el tiempo que usted lo está pidiendo, Él no lo hiciere, no pasa nada. No pasa nada. Mire, ahorita la verdad es que yo estoy sorprendido que se nos haya ido la luz.
Y me gustaría tener el ventilador de aquí y el de acá y poderlos ver y que me escuchen los que están aquí en la conferencia presencial. Pero no puedo hacer nada. Solo puedo hacer lo que puedo hacer. La ansiedad toma ventaja cuando tú quieres hacer algo que sale de tu control. Tú no puedes controlar las situaciones externas, pero sí puedes controlar las situaciones internas. Empieza en tu pensamiento. Ahí empieza a controlar tu manera de pensar. De tal manera que cuando vengan esos momentos de ansiedad o esas crisis, relájate, respira, habla con el Señor, dile: Señor, quita sus pensamientos, yo voy a pensar en usted, yo voy a descansar en usted. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, 8. Dios nos dice ahí, hermanos, una serie de cosas, nos da una lista en las cuales nosotros debemos ocupar nuestros pensamientos. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando estén viniendo esos ataques de pensamientos, pásalos por la palabra de Dios y piensa si es un pensamiento que a Dios le agrada. Busca a Dios. Él es el único que va a poder ayudarte. Ahorita con el estrés, con las presiones, con la incertidumbre, ¿cuántas personas que están viendo esta transmisión se quedaron sin empleo? Negocios pequeños cerraron. Y quieras o no, por más que traten de pasarla tranquila, van a venir estos ataques de ansiedad. El mismo gobierno sabe, usted ha visto spots en diferentes partes de la ciudad donde hablan de la violencia intrafamiliar. Porque esta violencia intrafamiliar empieza con esos ataques, con esos fragmentos de ansiedad. Busque a Dios. Si usted que está viendo esta transmisión no es cristiano, mire, los cristianos que en algún momento pueden llegar a padecer ansiedad es porque se apartan de Dios. Es porque apartan su comunión del Señor, apartan su tiempo, su relación con Dios. Si usted está viendo esta transmisión y usted todavía no tiene a Cristo como su Salvador, Jesucristo nos da una relación personal con Él, en la cual usted, no va a sentirse solo, en la cual usted puede estar con el Señor Jesucristo el tiempo, a la hora que usted guste. Conozca a Jesús como su único y suficiente Salvador. Busque a Dios. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra y en Dios he confiado, no temeré. Dice el versículo 56:11: en Dios he confiado, no temeré, en paz me acostaré, dice el Salmo 4:8, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos una bendición como cristianos. La Biblia es bastante clara. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando estés pasando por estos momentos de inquietud, de preocupación, solamente tienes que recordar: hay alguien que me ama. Hay alguien que está dispuesto y que me ha dicho que no me afane por las cosas de este mundo, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, que no esté en ansiosa inquietud. Querido hermano, Dios es el único que puede ayudarle en la depresión. Ahora, mi querido hermano, la depresión, como mencioné, puede llevarle de un grado menor a un grado mayor. Queridos padres, quiero pedirles de favor en esta noche: la única manera de poder percibir esos cambios de conducta de nuestros hijos es con esa relación que podemos tener con nuestros hijos. Si tu hijo o tu hija constantemente se aísla, se aparta, se encierra en su cuarto,
Cuidado. La pérdida de un ser querido, el divorcio de los padres, el exceso de estándares que a veces los padres, sobre todo aquellos que servimos al Señor, a veces cargamos a nuestros hijos con una carga que no les pertenece. Cada cristiano debe responder a Dios y hacer lo que hace para Dios porque ama a Dios. Querido papá, yo les comenté a los hermanos de nuestra iglesia, esto de la depresión me gustaría que lo escucharan junto con sus hijos. Yo observo a mis hijos y usted debe observar a los suyos y usted debe estar pendiente, debes conocerlos. Y si de momentos se aparta, se aísla y no quiere convivir con el resto de sus hermanos, no quiere hacer actividades que antes hacía, cuidado. Puede estar empezando a desarrollar algunos síntomas de ansiedad que van a desencadenarle en una preocupación. Muchos jóvenes han perdido la vida con crisis fuertes de ansiedad porque no hubo alguien que se interesara por ellos. A veces los padres se dieron cuenta cuando ya el muchacho o la muchacha trató de buscar esa ayuda en una sustancia química, en alguna droga. Incluso, mis queridos hermanos, no le quiero espantar, pero ¿cuántos jóvenes llegan a buscar un escape aún en actividades sexuales incorrectas a temprana edad? Porque no hubo alguien. No hubo alguien que le preguntara, hijo, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Algo puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Cómo estás? Los padres jugamos un papel sumamente importante. Papá, mamá, preocúpate un poquito por tus hijos. Algunos creen que cuando los hijos llegan a los 13, 14 años, ya no hay que ponerles tanta atención, pues ellos ya crecieron, ellos ya maduraron. Mi querido hermano, es el momento donde más cuidado les debes tener. Es el momento donde más tiempo debes pasar con ellos. Es el momento donde más debes estar velando que por la mañana hicieron su devocional, por la tarde o por la noche se juntan la familia alrededor de la Biblia, leen la Biblia y tú puedes estar observando las actitudes cuando están leyendo la Biblia. Algunos padres no supervisan la vida espiritual de sus hijos y los dejan hundirse en la ansiedad y buscan consuelo, buscan ayuda en lugares equivocados. Querido joven, no destruyas tu vida. Querido joven, no permitas que el enemigo destruya tu futuro. Una droga, una amistad incorrecta, un lugar incorrecto, una relación emocional o incluso sexual incorrecta no te va a dar una solución. Te va a marcar el resto de tu vida y va a ser para mal, porque hasta te puede esclavizar. El único que puede darte libertad es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la ansiedad, hermano, pero tengo que abordar parte del tema de la depresión. La depresión, hermanos, esta palabra no existe en la Biblia, pero existen palabras sinónimas de su padecimiento. Existe la palabra abatido, derribado, desanimado, y son palabras sinónimas de la palabra depresión. La depresión se trata de un trastorno mental y emocional que hace que la persona se sienta triste. Quiero que usted se quede con algo. La ansiedad tiene que ver con miedos. La depresión tiene que ver con tristeza. Cuando hay esa tristeza y hay esa actitud desganada, desanimada, agobiada, chicopalado, como usted le quiere llamar, está experimentando un malestar interior y está dificultando sus interacciones con los demás. Le cuesta trabajo interactuar con los demás, le cuesta trabajo la concentración. Mi querido hermano, el Salmo 42:6, si puede ayudar a leerlo conmigo. Salmo 42, no estoy seguro si la luz me va a ayudar mucho, hermanos, agradezco sus oraciones y que podamos terminar. Dice el Salmo 42, verso 6. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Los lugares que menciona aquí este salmista hacen alusión a un lugar de área de manantiales al norte de Palestina que fluyen hacia el sur. Pero ahora este salmista habla de una sed, de un desierto. Todo estaba bien. Mi querido hermano, la depresión puede aparecer en el momento que menos te lo imaginas. Puede empezar a dar sus primeros acercamientos con usted cuando usted lo menos que se pueda imaginar. Usted tiene planes, tiene proyectos. Es más, usted es un hombre de fe, una mujer de fe, un jovencito, una jovencita que han planeado servir al Señor y de repente algo cambia. Y ese cambio se debe a provocarte inestabilidad, provocarte desesperación a un grado más alto de la ansiedad. Dice aquí el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todo estaba bien, había manantiales, pero ahora este salmista está diciendo que su alma está abatida. Las cosas cambiaron. Mira, a veces van a venir noticias que te van a impactar de repente. De un día para otro tu vida cambió de un grado de 80 grados. Y de repente dices, es que yo no estaba preparado para esto. ¿Cómo es que vino? Ya vino. Y como la ansiedad en la depresión, también puedes ayudarle en ubicar tus pensamientos. La depresión es una enfermedad mental, como acabo de mencionar. La depresión puede afectar a todos sin distinción de sexo, etnia, raza o nivel socioeconómico. Las personas que padecen depresión tienen un alto riesgo de caer en un abuso, sea hacia otras personas o a permitir ciertos abusos en sus personas, sin oponerse, sin aparentemente hasta ceder, o a sustancias, a peleas frecuentes en la escuela, en el trabajo, gente que va manejando y se hace el tráfico y alguien se le mete ahí en su carril. ¿Le suena parecido, algo conocido esto? Problemas con sus relaciones con los demás. Empieza a tener conductas antisociales, una arrogancia, a veces empieza hasta pasa a grados que es inconcebible. A veces tiene una cierta arrogancia, una altivez y una actitud despótica, y otras veces se siente el peor del mundo. La depresión puede desarrollarse gradualmente en etapas, como ya he mencionado tantas veces. Por malas noticias, como mencioné, por algunas situaciones que afectan emocionalmente un poco más que la ansiedad. Dios, hermano, es el único que va a poder ayudarle a superar cualquiera de estas cosas. Con la ayuda de Dios igual usted va a poder lograr salir de la depresión. En la Biblia hay un ejemplo en el cual hay un hombre llamado Elías. Quiero leerles el pasaje, no creo que van a alcanzar a verlo ustedes ahí, yo intentaré aquí. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Estoy en 1 de Reyes 19:1. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Una de los sentimientos, hermanos, y es ahí el peligro de alguien que padece depresión. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Generalmente la gente que padece depresión o un grado más alto ya entra al grado de crisis más fuertes de depresión. Generalmente se aísla y pasa el mayor tiempo solo, si es posible dormido, no quiere hacer actividades. A lo mejor es alguien que antes era bien activo, le gustaban algunos deportes, ahora se ve en su ánimo disminuido, cabizbajo, retraído, desconcentrado. Y espero, querido Padre, que usted esté poniendo atención en esta noche. Él deseaba morirse. Dice la Biblia que en el versículo 5, echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Dios siempre está interesado en nosotros. Si tú estás esta tarde aquí escuchando este mensaje, o estás siguiendo este mensaje a través de las transmisiones, déjeme decirle que Dios sabe por lo que usted está pasando. Y lo más probable es que Dios ha intentado acercarse a su vida, pero usted no se lo ha permitido. Estoy hablando a cristianos que han sacado a Dios de sus vidas. Estoy hablando a aquellas personas que prevaleciendo el no querer acercarse a Dios, el no querer buscar al Señor, desgraciadamente le han negado la puerta al Señor, y Dios está buscando. Dios vino y buscó a Elías. Dios siempre está interesado en nosotros y Él sabe que lo necesitas. El versículo 7 dice la palabra de Dios: y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Qué bendición! Se levantó, parecía que todo estaba arreglado. Pero mire ahora un poco más adelante, versículo 9: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor sigue interesado, a pesar de que a veces nosotros le damos vueltas, le hemos negado la entrada. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, a Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la túnica, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hermano, qué bendición cuando Dios viene y puede buscarte. Él sabe que lo necesitas en estos momentos que estás batallando, luchando con tus pensamientos en las noches, cuando no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño, empieza a haber insomnio. A veces
en el caso de la ansiedad, tienes un terrible miedo. En caso de la depresión, tienes una profunda tristeza, lloras por todo, sientes delirios de persecución, pero Dios siempre está ahí para cuidarte. Debes recordar y traer a tu mente que tú no eres obra de la casualidad. Dios es tu creador y Dios es tu salvador a través del Señor Jesucristo. Estimado hermano, Dios te puede sacar de esa depresión. Como mencioné al principio, hermanos, estoy solamente dando una pincelada por aquí y por allá acerca de estos temas. Son sumamente amplios. Si el tiempo nos permitiera, pudiéramos entrar a diferentes áreas y poder mejorar la comprensión de este tema. Ahorita, hermanos, es solamente una visión a vuelo de pájaro. No se puede en tan poco tiempo entrar a particularmente cada uno de estos temas, pero espero que esto les pueda ayudar un poquito para que usted como padre deje de estar presionando, deje de estar lejos de ser la ayuda de su hijo. Usted pueda convertirse en un aliado de su hijo. Su hijo, su hija puede padecer ansiedad o puede estar padeciendo depresión y usted no lo sabe. Y usted cree que es rebelde, usted cree que es desobediente. Ahora, no dudo, la mayoría de los jóvenes lo son. Pero como padre tú debes saber, si un día te das cuenta, tu hijo generalmente pues no es del todo al 100 obediente, pero al fin de cuentas obedece. Y cuando empieza a batallar con la ansiedad o con la depresión, se altera, se irrita, ni él mismo se aguanta. Y si alguno de tus hijos ha tenido alguna de estas actitudes, está pidiendo a gritos: papá, ayúdame, mamá, te necesito, ¿dónde estás? Y es ahí donde los padres, hermano, necesitamos volver a retomar el corazón de nuestros hijos. Es en estas etapas donde los padres pierden o podemos perder a nuestros hijos. Mi querido hermano, puede ser que usted pueda desarrollar algunos eventos de depresión, de tristeza, por las noticias que usted recibe, como ya mencioné tantas veces. Sobre todo en este tiempo donde tanta gente está sufriendo la partida de seres queridos. Es normal que haya esa tristeza, pero usted mismo tiene que ayudarle a su espíritu a guiarlo a los pies del Señor, en el cual usted necesita decirle: Señor, ayúdame. Yo sé que papá, mamá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi sobrino, mi hijo están en tu presencia, Señor. Dame esa paz que solo tú puedes dar. Ahora, hermano, quiero solamente leerles algunas líneas de algo más complicado sobre la depresión. La depresión también puede ser producida de una manera patológica, llegando a crisis fuertes, con delirios terribles. Algunos de estos, hermanos, problemas se dan por desequilibrios en el cerebro. No es que le falte un tornillo. Bueno, eso puede ser hoja aparte. Estoy hablando que puede ser un padecimiento biológico, químico. ¿De qué manera, pastor? Mire, esta depresión de la cual estoy refiriéndome es el desequilibrio de ciertas sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que producen, son como comunicadores, como contactos que se unen para transmitir en un sentido correcto y regular en un sentido correcto el ánimo y las emociones. Estos transmisores son varios, solamente quiero mencionarle. Es más, ni sé si tengo que mencionarlo, no soy médico, ¿verdad? Pero uno de esos neurotransmisores, es la serotonina, es la dopamina, es la norepinefrina y muchas tinas. Voy a perder tiempo aquí, hermanos. Ahora, ¿por qué quise mencionar esto? No es mi posición, no soy médico, pero déjeme decirle, querido papá, querido hermano, si ese es su caso de usted, que sin circunstancias adversas, sin noticias graves de dolor, de angustia, usted empieza a desarrollar estas patologías,
déjeme decirle que no es pecado asistir al médico. El médico que se encarga de ayudarle tanto en las depresiones como en las ansiedades, es un psiquiatra. Muchos tienen la idea que un psiquiatra es para los que están locos. No voy a referirme a ellos por nada. Pero no es pecado, mi querido hermano, que usted pueda asistir con un psiquiatra. E incluso hay cristianos que rechazan el uso de algunos antidepresivos. Los antidepresivos, hermanos, después de un análisis de un psiquiatra con unos estudios en las manos, donde se da cuenta que hay un desequilibrio en su cerebro, o incluso hay personas que pueden padecer problemas en la tiroides. La tiroides es la que generalmente es la reproductora de ¿qué? ¿Alguien me quiere decir? Porque están bien callados, hermanos. ¿Qué es lo que se encarga de reproducir la tiroides? Las hormonas. Ahora escúcheme bien, a veces, hermano, el problema es que hay un trastorno en la tiroide y no se producen el número suficiente de estas neuronas que posteriormente van a empezar a afectar. Cuando alguien es diagnosticado en padecimiento de depresión, hermano, tiene que ser con un médico y tiene que ser con un estudio. Si usted va a un médico, a un psiquiatra, y sin estudios le da antidepresivos, eso sí es riesgoso. Porque él no sabe con certeza la necesidad de estos neurotransmisores que usted necesita. Le pongo un ejemplo. La gente que padece la conocida enfermedad diabetes, el páncreas no produce la insulina y el diabético tiene que inyectarla, porque el cuerpo necesita la regulación de los niveles de la glucosa. De la misma manera, en los trastornos mentales, estos químicos, hermanos, ayudan a la regulación de las emociones y ayudan en la regulación de los ánimos. Entonces, si estos están faltando, es obvio que no va a haber nada que pueda ayudarte. Puedes asistir a un médico en el cual, otra vez quiero decirte que con un estudio puede demostrarte qué clase de medicamentos usted necesita. También quiero decirle, mi querido hermano, que los antidepresivos, el nombre nos espanta, nos asusta, pero cuando son usados de una manera correcta, de una manera sabia, de una manera profesional, por un profesional de la salud, van a ir ayudando gradualmente a corregir estos trastornos mentales. Espero con todo mi corazón que Dios pueda ayudarte, mi querido hermano. La verdad es sé que me quedo corto con lo que se puede mencionar. Hay tanto que decir. Nuevamente quiero decirte, si tú eres un cristiano, debes analizar tu relación con Dios. Segundo, si tú no eres cristiano, busca a Jesús como tu Salvador. Permítele que entre a tu corazón y Él es el único que puede ayudarte a darte paz. Busca a Dios, no hay nada imposible para Él. Amén. Queridos papás, dice la Biblia, y voy a terminar aquí, y a ver si me puedo ayudar aquí con esto, hermano, por la luz. Ok, creo que sí. Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro. Si usted está aquí, hermano, ayúdeme, póngase de pie. Si usted está en su casa y quiere hacerlo, está bien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Queremos disculparnos, hermanos, porque bueno, tuvo que suceder esto, pero sale fuera de nuestro alcance, hermanos. Primera de Pedro 1, 7. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 7. ¿Sí están ahí? Amén. A ver, déjeme, creo que apunté mal la cita. Sí, es capítulo 5. Discúlpenme, hermanos. Es que como no hay luz, no es cierto, esto fue antes, ¿verdad? Capítulo 5.
capítulo 5 y el verso 7. ¿Lo tiene? Puede leerlo conmigo en voz alta, o si usted en su hogar puede hacerlo. Y quiero terminar aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Queridos hermanos, déjenme decirle esta noche que en Dios hay un sinnúmero de esperanzas. Si usted está batallando con la ansiedad, con los miedos, en el Señor hay paz, hay fortaleza, hay seguridad. Si usted está batallando con la depresión, en el Señor hay consuelo. En el Señor existe la ayuda en una relación personal con Él. Quiero hacer un compromiso con los hermanos de la transmisión. Hermanos, no sé si me alcanzan a ver, no sé si me alcanzan a oír también, esperamos que sí. Pero vamos a hacer un compromiso, vamos a grabar de nuevo el mensaje y posteriormente se lo hacemos llegar para que puedan retransmitirlo sin ningún problema y podamos disfrutarlo de alguna manera mejor. Queridos hermanos, usted que está en su casa y usted tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión, puede venir al Señor Jesucristo inclinando su cabeza, haciendo una oración donde usted le pide que sea su Salvador. Si Él ya es su Salvador, en donde usted está pidiéndole constantemente, día y noche: Señor, ayúdame, sosténme, yo te necesito. Cuando te sientas solo, cuando te sientas angustiado, deprimido, ve a los brazos de tu Salvador. Él está dispuesto para escucharte. Queridos hermanos, otra de las cosas que usted debe revisar mucho, jóvenes principalmente, si hay algún pecado en sus vidas, si hay algo en el pasado que usted viene cargando, amargura, viene cargando odio, rencor, resentimientos. Déjeme decirle que mientras usted no perdone, usted seguirá teniendo estos fragmentos de ansiedad que pueden ir creciendo solo por la pésima actitud de no querer perdonar. Si hay alguien a quien tú necesitas perdonar esta noche, dobla tu rodilla y pídele al Señor y dile al Señor que lo estás perdonando. No sé qué es lo grave que te hayan hecho, te hayan lastimado, te hayan herido, pero déjeme decirle que si usted perdona, será perdonado. Si usted no perdona, no será perdonado. Si hay algo que usted está guardando en su corazón, en lo cual usted necesita arreglar con Dios, hágalo esta noche. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.